Con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política el debate, y vamos incluyendo más temas sobre la mesa porque después se nos quedan muchos temas en el tintero. Y en este caso hemos hablado de la situación, sobre todo esta situación económica que estamos viviendo, que estamos padeciendo, que se está agravando cada vez más, y no sé si va a haber brotes verdes o la luz al final del túnel o qué va a pasar. ¿Qué perciben ustedes, ¿no?, en esta situación de este caos económico, de una guerra, de una invasión, más que la guerra, invasión de Rusia en territorio ucraniano, que cada vez se está alargando más, cada vez se habla menos de la guerra, pero más palpable la situación económica, donde no ha habido una capacidad de reacción por parte de los gobiernos, en este caso incluso la propia Unión Europea, para esta crisis que incluso afecta más grave, y tampoco se habla del tercer mundo. ¿Quién rompe hielo? Se han quedado descolocados. Como quieran, ¿no? Bueno. Yo creo que haciendo un poco de historia, es verdad que esta crisis pues, nos ha sumido otra vez en otra crisis económica, por así decirlo, cuando empezamos a ver los famosos brotes verdes que están tan de moda últimamente, ¿no?, tras la pandemia, tras la recuperación económica, tras la recuperación turística, y parecía que estamos viendo la luz esa al final del túnel, ¿no? Y estamos ahora en una situación crítica que, lo que respecta a España, pues nos ha llevado a una situación donde el incremento del IPC interanual en agosto era de 13,8, el más alto casi del 94, que llegó a la pérdida de casi 19.000 empresas, que eso genera un agravamiento en la economía, porque va a generar un desempleo, y a las familias en esa situación de vulnerabilidad económica, pues encima le sube los precios, le sube las hipotecas, le sube los costes generales de agua, de luz y la energía, y todavía pues se crea una situación crítica. Y los gobiernos pues tendrían que haber tomado medidas, y se toman medidas, ¿no? Y nosotros discutíamos que en aquellos momentos las medidas que se planteaban, y muy críticas desde mi punto de vista, era pues desde el punto de vista energético, la gran medida del gran Pedro Sánchez, que era pues quitarnos la corbata para compensar un poco el gasto energético, y sobre todo el subvencionar los transportes al 30%, al 50%, según la comunidad, y la beca estudiante de 400 euros. Eran auténticas medidas ridículas, cuando todos los gurús económicos lo que planteaban era la bajada de impuestos, porque esa bajada de impuestos iba a compensar un poco todas esas circunstancias, porque no se entendía luego que un ministerio, 22 ministerios, con 800 y pico asesores, 300 y pico del señor Sánchez, y un Falcon que también se utilizaba de forma discrecional según interesaba. Y además que muchas veces las actuaciones políticas en España iban no en sinergia con las europeas, sino prácticamente en divergencia, ¿no? Y cuando aquí se dijo hay que bajar los impuestos, hay que atraer inversión, hay que hacer que las administraciones públicas disminuyan los gastos superflujos, y no se tuvo en cuenta en aquellos momentos, ¿no? Ahora vemos que tras la agitación social que se ha generado cuando el PP empieza a plantear las bajadas de impuestos, que el PSOE renunció en cualquier momento a aplicarla en el minuto 1, pero bueno, aparece Madrid, aparece Murcia, aparece Galicia, Valencia, y comunidades gobernadas por el PSOE, pues hace que la ministra pues tenga que plantearse la situación de esa no bajada de impuestos, y empiece a plantearse esa bajada de impuestos. Al principio comentaba que eso era una deflación del IRPF, y que no se le iba a ver la viabilidad económica de esa situación, pero que al final pues ellos, demostrando desde mi punto de vista que no tenían clara una política, digamos, real de actuación económica, pues asumen las propuestas que han presentado últimamente para contrarrestar un poco esa agitación social que se generó con las bajadas de impuestos, ¿no? Y tenemos los diferentes propuestas que se plantearon, el impuesto, digamos, a los ricos, ¿no?, el impuesto solidario que le llaman, el disminuir las exenciones de tributación según la renta, aumentar la exención de tributar la renta de 18.000 euros, el impuesto que se generaba también para el tema de las empresas, para ayudar al tema de las empresas. En definitiva, una bajada de impuestos
que al final hay una deflación del IRPF que negaban al principio que querían aplicar, pero lo hacen en consecuencia de esa agitación que se generó en muchas comunidades aplicando bajadas de impuestos muchas veces en contra de las directrices del gobierno. El planteamiento que nos genera en esa crisis internacional es que Europa, hay una directriz europea de actuación en el tema fiscal que el gobierno español estaba tramitando para aplicar y que ahora ha tenido que dejar en el cajón porque con esta baja de impuestos parece que no va a cumplir esas directrices y eso puede afectar a los fondos que España pueda recibir. Si estamos en una situación de crisis económica internacional y España depende mucho de esos fondos de aportaciones europeos para ayudar a salir e invertir en muchas situaciones, pues vamos a ver cómo lo va a justificar Pedro Sánchez, ¿no? Entonces ese es el dilema. Perspectiva. A nivel turístico estamos viendo una señal que parece que el nivel de contratación a nivel de invierno está muy lento y eso es preocupante porque quiere decir que Alemania, países escandinavos, que son los grandes suministradores de turistas a nosotros, pues están un poco reacios a contratar, quizás porque el devenir de ese conflicto ruso-ucraniano todavía está en el aire por esas amenazas continuas de utilización de armas superiores, armas nucleares, y eso está generando esa desconfianza a viajar, a ver qué pasa, y la situación económica, que también hay que decirlo, que desde el punto de vista energético ha hecho crack en esas economías, ¿no? De hecho se postulaba que Alemania iba a incentivar venir a pasar las vacaciones porque el costo era menor que estar en el país por el consumo energético. Por tanto hay una gran incertidumbre a nivel europeo y que va afectando de forma importante económicamente a España. Bueno, yo creo que hablar de que el gobierno de Pedro Sánchez no ha tomado medidas es hacer un análisis un poco parcial de la situación económica. Para muestra un botón, como se dice, y tenemos el Real Decreto que se aprobó en julio de Plan Nacional de Respuestas a las Consecuencias Económicas y Sociales derivadas de la guerra de Ucrania. Recordemos que es un Real Decreto que de momento está vigente hasta el 31 de diciembre, que ha supuesto un esfuerzo de 9.000 millones de euros solo en el segundo semestre y que si ampliamos al año entero pues serían 15.000 millones de euros. De él salen medidas: reducción del IVA de la luz, de la factura de la luz, del 10 al 5%, la bonificación del 20% por el litro de gasolina, de 20 céntimos, por litro de gasolina, en vigor desde el 29 de marzo hasta el 31 de marzo. Tenemos bonificación al transporte terrestre, como bien comentaba. Tenemos la subida del ingreso mínimo vital un 15% hasta el 31 de diciembre para poder hacer frente. Pero es que también tenemos otras medidas como que no nombramos, como la prohibición de la suspensión de los suministros de energía eléctrica, gas y de agua para las familias que menos recursos tienen. Hemos establecido un tope de un 2% en la subida al alquiler del precio habitual. Hemos hecho que el incremento de costes energéticos no pueda suponer un motivo para despedir a la gente. Hemos incrementado un 15% las pensiones no contributivas. Hemos congelado el precio máximo de la bombona de butano a 19,55. Se ha aplazado el pago de la seguridad social para sectores como el pesquero, el agrario, el transporte urbano. Se han dado ayudas directas a las industrias gasintensivas y a nivel de Canarias se han ampliado las medidas y los recursos que el Estado ha destinado a los afectados por la erupción de La Palma. Pero es que si nos vamos a nivel del gobierno de Canarias, también se han adoptado medidas. Se han destinado 17 millones de euros en ayudas directas para el sector primario, para el sector ganadero, para compensar la subida del precio al alza de las materias primas. Se ha devuelto el impuesto especial de combustible a transportistas, agricultores y ganaderos. Se ha prorrogado el IGIC de tipo cero para la compra de productos sanitarios. Se han propuesto medidas de alivio fiscal para los afectados por se han solucionado todos los problemas vamos a ver. nivel de la comunidad autónoma. Vamos a ver, no creo que haya una afectación. Los principales expertos en economía decían que esas medidas eran irrisorias y una tomadura de pelo al gobierno, del gobierno hacia los ciudadanos, donde incidía que la bajada de impuestos eran las medidas que había que tomar en su momento. Porque bajada de impuestos como el Reino Unido, que le han costado el puesto a la primera ministra tras 44 días de la han tomado ahora la bajada de impuestos. No hemos hecho lo mismo. Ustedes han bajado los impuestos. No hemos hecho lo mismo que el Reino Unido. Ernesto, hombre, yo vamos a ver, yo no he dicho en ningún momento, si hablan los dos juntos no se oye. Yo no he dicho en ningún momento que hayamos solucionado todo el problema, ni mucho menos. Y estamos en una situación económica cambiante. Lo vemos con los mismos parámetros. Cambian casi a diario. No hay ningún gobierno perfecto, ninguno. Ni el americano, ni la Unión Europea, ni el alemán, ni el británico. Lo que yo digo es que si hacemos un análisis de crítica, oye,
¿El gobierno español ha hecho cosas mal? Estoy de acuerdo contigo, Bueno, totalmente de acuerdo, pero también tenemos que poner en valor las medidas que hemos adoptado. Bien, perfecto, pero no, cuando se tenía que tomar las medidas que los principales gurús económicos decían que tenían que tomarse en esos momentos, como era la bajada de impuestos, para conseguir un poco retrotraer esa deflación de la economía que existía en España, el Partido Socialista la ha negado a cal y canto y ahora ha reculado. Eso es lo que es lamentable, que cuando no se tienen que tomar esas medidas no se han tomado y han llevado a que la vulnerabilidad económica de muchos sectores de esta sociedad esté en crisis absoluta. Porque todavía no entienden ni las subvenciones al transporte cómo se han hecho de forma totalmente diferente a las que se han tomado a nivel europeo, ni las medidas tan ridículas como quitarnos la corbata, vamos, que es reírse de los ciudadanos. Eso, hombre, es reírse de los ciudadanos. Quitarse la corbata, bueno, pues eso es un gesto, es un simple gesto. Eso no va a una medida, y todos es una medida reflexionada y tomada por parte del gobierno. José Luis, un pan. Bueno, vamos a ver. Me toca poner el pan a mí. Vamos a ver. Lo que yo creo que los datos arrojan cada día, que es una verdad cada vez de forma preocupante, cada vez más asentada, es que Europa se está rompiendo. Putin está ganando la guerra, y lo que es una guerra que en principio parece que todo el mundo está empeñado en vender, que es una cuestión de dos países o de dos vecinos, como una pelea de dos vecinos, la implicación del resto de países de la comunidad nos está arrastrando a una completa desestructuración a nivel de cada una de las economías, como consecuencia de que lo que se convirtió primero en una crisis energética ha derivado en una crisis económica y social. Los datos de la situación de países punteros de Europa así lo revelan, los entendidos en economía y los CEOs de grandes empresas internacionales también lo avalan. Y eso ha hecho que todo el mundo esté buscando gas, un pisco de gas para allí, otro pisco de gas para aquí, a ver cómo salimos de esta. La inflación se situaba en el mes pasado en Europa en el 10% y en nuestro país, en nuestro estado, en el 8,9%. No son datos casuales. Y la cuestión es que si esto sigue así, pues no nos extrañemos que la Comunidad Económica Europea, que en su momento cuando se constituye promueve leyes para prevenir la depreciación del valor del euro, y promueve leyes incluso que regulan el endeudamiento, haya sufrido tantos embates, primero los endeudamientos, segundo la crisis de 2007, después la sobrevenida de 2012, después la COVID-19 y por último la guerra de Ucrania. Y esto ha dado como resultado un deterioro de valor del euro y por otra parte también que aparezcan dos factores, como decía Paco Pérez antes, tremendamente devastadores para la economía de cualquier país, como son, por una parte, la inflación y como consecuencia después sobrevenida de la inflación, la reduflación. Esto es muy sencillo. Cuando antes esta botella de agua costaba 60 céntimos y tenía este tamaño, ahora la botella de agua cuesta 1 euro, la misma cantidad no, menos, porque ahora la botella es más pequeña. Esto lo ha percibido todo el mundo en el pan que compra todos los días, en la cesta de la compra, en cualquier otro producto. Bueno, ¿y qué hacemos con este escenario? Yo pienso que las comunidades tienen la obligación, las comunidades autónomas tienen la obligación, primero, de armar una serie, primero el gobierno central, porque del gobierno central dependen muchas ayudas, digo el gobierno central de Europa, y después el gobierno de nuestra nación, y después el gobierno de Canarias. Desde Europa se regulan muchas ayudas, de hecho el sector del plátano, sin las ayudas que vienen de Europa, es muy raro que dure más de 4 o 5 días en el mercado. Eso por poner una medida europea. Si el gobierno estatal, el gobierno de la nación, pues de España, por así decirlo, no articula medidas que flexibilicen la presión fiscal sobre las empresas, estoy poniendo diferentes ejemplos, pues va a ser muy complicado que las empresas con los precios, con el alza de precios, con esta inflación y esta reduflación que tenemos, mantengan los puestos de trabajo o generen nuevos puestos de trabajo o hagan alguna subida salarial a sus empleados. Es que sería irrisorio pedir a las empresas ahora mismo que hagan, a las empresas que mantienen empleo, que hagan el esfuerzo de subir el salario a sus empleados
pero te sigo manteniendo la misma presión fiscal y yo como gobierno, ¿qué tengo que hacer? O sea, las empresas van a seguir soportando el peso que debe asumir el gobierno. Si el gobierno de Canarias no es capaz de pelear en Madrid la situación de Canarias, lo que a Canarias le interesa y necesita, es muy difícil que nos escuchen más allá del charco. Y si después los gobiernos autonómicos, los gobiernos insulares y municipales no son capaces de dar respuestas inmediatas, esto se convierte en un colapso. Lo que quiere decir que la protección a las comunidades autónomas, por eso antes incidía en que es importante, bajo mi punto de vista, descubrir cuál es el verdadero mensaje de la extrema derecha, que lo que pretende es romper, aniquilar las comunidades autónomas. Y las comunidades autónomas son las que, por lo menos en el caso de Canarias, mejor pueden defender ante el gobierno central la situación que tiene Canarias. Si no tenemos a alguien allí que a no ser que vaya a levantar la mano en función de la consigna nacional, si tenemos a alguien que alce la voz y que diga que aquí existimos, que tenemos problemas singulares concretos de Canarias y que necesitamos, por consiguiente, si se nos considera una parte del Estado, necesitamos equipararnos, no como un privilegio o como una subvención, sino equipararnos en derechos y equipararnos en capacidad al resto del conjunto, es muy difícil. Por tanto, afrontar una situación tan compleja que se escapa tanto de las manos de cara a los ciudadanos, yo entiendo que la única manera es que las comunidades tengan un autogobierno, cada vez más autogobierno, responsable, consecuente y volcado sobre todo en lo social, volcado también en hacer que nuestras empresas sean cada vez más competitivas. Y eso no significa no gravar impuestos a las empresas, es que a las empresas que generan empleo habrá que hacerles una mayor bonificación o exención fiscal, y aquellas que menos empleo generen, pues habrá que hacerles más presión fiscal o ejercerle más presión fiscal. Se ha demostrado también que por lo pronto tenemos una gran dependencia de recursos no sostenibles. A día de hoy, la mayor parte del parque móvil de vehículos, tanto particulares como industriales, se siguen suministrando con gasoil y con gasolina. Todavía estamos a un paso, estamos más cerca, pero estamos a un paso muy grande de que haya una dependencia total, que no haya una dependencia total y absoluta de este tipo de recursos. Encima, no podemos tampoco, las políticas no pueden obligar a la gente, y estoy hablando de muchas cosas diferentes, la política no puede obligar a la gente a adquirir vehículos eléctricos, entre otras cosas porque el precio todavía está disparado. La única alternativa, no la única, habrá más, la única que nosotros contemplamos, tener primero un gobierno estable en la Comunidad de Canarias, un gobierno que sea capaz de no doblegarse, de no plegarse a los intereses de las formaciones nacionales, que para lo único que nos tienen en cuenta es para levantar la mano de vez en cuando, y ojalá, y digo esto, porque nosotros hemos aprobado presupuestos al Partido Socialista y le hemos aprobado presupuestos al Partido Popular. Ojalá se dé la coyuntura de que Canarias sea determinante para aprobar un presupuesto, de que haya un canario o una canaria que no se doblegue a los intereses nacionales y que levante la mano solamente si nos traemos un puño de dinero extra para acá, porque es lo que han hecho todas las comunidades autónomas y nadie se lo afea, y parece que aquí es que nosotros estamos mendigando lo que por derecho nos corresponde, y no es por decir nada. Nosotros tuvimos la importancia de que Canarias tenga representantes canarios que vayan a defender los intereses, fue tan determinante para procurar que tengamos el descuento del 75% como para un par de meses más tarde evitar que quien mismo nos lo había dado nos lo quitara. Y esto es una verdad y no es una cuestión de atacar ningún partido ni nada, pero es que tener gente que no se doblega a los intereses, que defienda lo que realmente es Canarias, yo pienso que va a ser la única salida ante un escenario tan caótico, tan cambiante, tan volátil y tan desesperanzador como el que se avecina si esto sigue así, y tiene toda la pinta de que Rusia va a ganar la guerra y nos va a arrastrar a toda Europa con esta historia. ¿Lo ha dejado usted pensativo? No, pensativo no, yo pensé que me iba a intervenir en esto, pero bueno, vamos a ver, hablamos de medidas, por seguir en la línea, ¿no? Otra medida famosa que se iba a poner la cesta de la compra, un precio único de la cesta de la compra, que se iba a condicionar también una discriminación importante, porque todas aquellas personas que no fueran a los centros comerciales no iban a poder, beneficiarse de esa situación, y además que tampoco la famosa cesta de precio único de la compra estaba muy claro, porque eso significaba que
de forma picaresca al centro comercial, bajaba los precios de ese producto, pero te lo subías en otro, con lo cual compensaba. O incluso ponía en riesgo la calidad de los mismos productos o la cantidad. O eso también condicionaba la compra al agricultor, la expresión o me lo vendes a este precio o no te lo compro, con lo cual te lo vas a tener que quedar. Por tanto, son medidas complicadas. Tú has tocado un tema para mí fundamental. Es decir, estamos hablando de la unidad del regionalismo, la unidad de que en la comunidad autónoma los partidos regionalistas, los partidos nacionalistas, estuviéramos unidos para poder defender nuestros intereses a nivel del Parlamento Nacional. Porque se ha visto que se ha ninguneado a Canarias en numerosas ocasiones. El ejemplo claro que has puesto: apoyamos los presupuestos Pedro Quevedo, nos da el 75% de subvención, en la siguiente votación ya no eres necesario y casi nos lo quitan si no se forma una pelotera para poder recuperarlo, porque ya empezaron a buscar excusas, que lo que se aprobó, que lo que se acordó, que si sí, que si no, que si tal. Pero es que eso mismo ha pasado con el tema de la migración, eso mismo ha pasado con el cero turístico. Cuando vino una ministra de turismo aquí y en el aeropuerto, aquí comentó que iba a haber unos planes estratégicos especiales con fondos de inversiones por el cero turístico, y cuando llegó a Madrid y no habían pasado ni 6 horas, ya dijo que bueno, que eso tendría que depender de los fondos europeos que llegaran. Es que nos tratan como toletes, por utilizar una palabra, nos tratan como toletes. Y aquí, pues los partidos hasta ahora parece que han doblegado y han mirado para otro lado. Y yo creo que ya está bien, que tenemos que defender nuestros intereses. Él ha dicho una cosa muy importante: cuando hemos sido importantes en Madrid es cuando mejor se ha beneficiado Canarias. Ahora mismo, en estos presupuestos generales, pues se está beneficiando a Baleares con unas medidas que se equipara a la RIC. Es decir, con una circunstancia totalmente diferente, de lejanía diferente, del archipiélago balear al archipiélago canario, y se está equiparando. Y cuando aquí llevamos peleando para que los fondos, los famosos FEDECAN, por el tema del transporte, por aquellos famosos que nos correspondía, nos lo dieran, casi tuvimos que rogar a nivel nacional, y meto ahí al PP y al PSOE para que nos dieran esos fondos que nos correspondían a los canarios por ese impuesto que nos tuvieron retenido. Es que tenemos que estar siempre mendigando. ¿Por qué? Porque no hemos tenido partidos de aquí que defiendan los intereses de los canarios. Han mirado para el suelo por intereses, por cargos, por ministerios, por direcciones generales, y así de esos polvos, estos lodos, ¿no? La situación de que Canarias no está considerada en Madrid, prácticamente tenemos que estar mendigando en Madrid que nos hagan caso, cuando una situación singular, como tú comentabas, nuestra, es importante. Las pymes, que ha sido de los sectores más afectados por esta crisis, y donde cuando se han generado algún tipo de ayuda, pues las condiciones que le ponían, pues las hacían prácticamente inaccesibles. Pues dígame usted el último balance de cuentas. Oiga, pero es que si le doy positivo, pero es que llevo el que usted ha presentado. Tiene usted que presentar documento de la Seguridad Social, y teníamos el concepto de que iba a la Seguridad Social y no te atendía porque no había gente para poder retener esa documentación para poder presentar, o te daban unos plazos que no te daba tiempo a personas para poder acudir a esas subvenciones. Se jactaban de que había dinero para dar para esas subvenciones, pero luego la propia empresa, los propios pymes no podían acceder a cumplir la documentación para poder acceder a esas ayudas. Por tanto, estamos en la picaresca que ya conocemos, y aquí en Canarias la hemos vivido con sudor, lágrimas y sangre en muchas situaciones, y creo que ya está bien. Y yo creo que José Luis ha dicho una palabra importante: o los canarios, los partidos nacionalistas canarios, nos unimos para defender nuestros intereses en Madrid, o seguiremos dependiendo de las migajas que el partido de turno que está en el gobierno quiera darnos a los canarios. Bueno, a mí me resulta un poco sorprendente escucharlos, porque da la sensación de que los partidos nacionalistas son los que van a solucionar la política. Y sin embargo, creo que al comienzo del debate te escuché decir que no podía ser que la política regional dependiera de 5.000 votos de la agrupación socialista Gomera. Claro. Es una crítica. No obstante, creo que del 19 hacia atrás venimos de 25 años de un gobierno de un partido nacionalista en Canarias. Sí. Partido nacionalista en Canarias. Y creo, y ahí están los datos, como por ejemplo en materia de empleo, que se ha sacado, que es a raíz de que hemos tenido este gobierno con un contexto sanitario que no podemos negar, y un gobierno en donde hay partidos nacionalistas y en donde está el Partido Socialista, cuando se han impulsado, como comenté al principio, políticas sociales y políticas económicas. Hemos sido un gobierno, como el gobierno de Canarias, que ha apostado por la contratación de personal sanitario, como antes bien mencionaba José Luis, en los momentos necesarios, pero es que los hemos mantenido. No los hemos despedido como se han hecho en otras comunidades autónomas.
Nosotros no hemos tenido ningún consejero del gobierno de Canarias que dé manifestaciones públicas ni que haya firmado protocolos como se han firmado en otras partes de la comunidad, protocolos de la vergüenza, protocolos que dejaban morir a personas con grado de dependencia. Y creo que de eso es algo, y del gobierno que tenemos, algo de lo que nos podemos sentir a día de hoy orgullosos los canarios. Podremos estar de acuerdo en que ha habido medidas que podrían ser mejorables, como todo en la política, pero decir que el gobierno socialista no ha funcionado, por lo menos en Canarias, creo que es faltar un poco la verdad. El gobierno socialista ha mirado para otro lado cuando ha tenido que decir no a las decisiones nacionales. Y lo siento por Ángel Víctor, que es amigo mío, y le tengo buena estima, pero cuando tuvo que enfrentarse al poder nacional, a su presidente, para decir, no señor, están ninguneando a los canarios, no lo hizo. Y eso es lo que criticamos. Y el que haya gobernado un partido nacionalista, pero también vamos a poner entre comillas, ¿qué partido nacionalista? Si es un partido que de verdad quería... Una coalición de partidos nacionalistas. Yo estoy planteando que una unidad del nacionalismo, unidad, no de un nacionalismo excluyente, que es diferente. O sea, el nacionalismo tiene tienes Cataluña, donde hay un nacionalismo, donde hay una guerra interna entre ellos. Pues eso no es una defensa de una comunidad, porque al final se vende por situaciones, por puestos, por lo que sea. Y yo lo que te planteo es aquí en Canarias, no ha habido una unidad del regionalismo. Ha habido de nacionalismo, ha habido un partido nacionalista que lo que ha interesado es que el nacionalismo no estuviera unido para depender de esa organización política y para depender con unas barreras electorales que limitaban que otras organizaciones políticas pudieran gobernar con garantía y estabilidad en la comunidad autónoma. Porque un gobierno que viene, Asamblea Socialista Gomera, que viene del PSOE, pues gestione o ponga en solfa el gobierno a un lado hacia otro de la comunidad autónoma. Eso no es nacionalismo, eso no es regionalismo. Yo lo que planteo es que de una vez por todas hay un regionalismo inclusivo, que todas las fuerzas políticas que defiendan de forma real el archipiélago canario se unan para defender los intereses en Madrid, sin generar conflictos, enfrentamientos, diferencia, desequilibrio. ¿Qué es lo que ha sucedido? Por eso te planteo que el nacionalismo que hay no es el nacionalismo, por lo menos desde mi punto de vista real, que es el que tiene que tener la comunidad autónoma canaria. Y también te digo que consecuencia de ese divide y vencerás, los partidos nacionales, PP y PSOE, que han estado gobernando en el gobierno español, pues han ninguneado a Canarias en multitud de ocasiones. No estoy poniendo ni uno, ni más, ni menos, sino los dos partidos, cuando han gobernado, se han aprovechado de los canarios en un momento determinado, cuando los han necesitado estábamos allí, y cuando no contaban con nosotros porque el PNV o los catalanes de Pujol tenían suficiente para darle estabilidad, pues se han olvidado de los canarios y han sido reconocidos por mucha gente, incluso los partidos nacionales. Y es una pena que eso suceda, pero no podemos negarlo. Yo lo que creo que es una y que es una evidencia es que fruto de un gobierno nacionalista es cuando se ha vivido el mayor agravio comparativo entre las dos provincias canarias. Sí, eso no lo discuto. 25 años y ha sido un partido nacionalista. Y ahora no te lo discuto. Y ahora es cuando tenemos un gobierno socialista con partidos nacionalistas que está mirando por la unidad de Canarias, que está mirando por Canarias en su conjunto, que consigue que Canarias avance. Creo que tenemos, y en materia sanitaria, que lo todos conocemos. Pero un gobierno nacional que quita fondos a Canarias, fondos de carretera, para dárselo al País Vasco, para dárselo a Cataluña. Eso es lo que yo te estoy criticando. Es decir, ningunea a Canarias para beneficiar a esos partidos que me están apoyando en el gobierno. Esa es la realidad de esto. José. En beneficio de Canarias, como bien decía ahora mismo, hay un gobierno estable, formado ahora mismo por una fuerza nacionalista, en el caso de Nueva Canarias, por una fuerza socialista, y goza de buena salud para el bien de Canarias, porque entendemos que parte de que esta crisis canaria de estos últimos 3 años se haya sacado adelante, sacando los presupuestos año tras año, después de haber afrontado la pandemia, los incendios, la calima, toda la crisis económica que ha supuesto todas estas cuestiones. El gobierno ha sacado año tras año sus presupuestos, los ha sacado cada vez con un incremento mayor del gasto en lo público, y evidentemente no podemos decir que en este caso el gobierno de Canarias haya sido un gobierno malo, todo lo contrario, los datos apuntan a que ha sido un gobierno bueno. ¿Qué quiero decir? Gobierno bueno, todo mejorable evidentemente, pero un gobierno que ha tenido capacidad para responder, capacidad y alcance para responder hasta los últimos acontecimientos de Canarias. Con independencia de eso, es verdad que
Nosotros, a ver, la lealtad para nosotros es fundamental. Nosotros le aprobamos los presupuestos del 17 y del 18 al Partido Popular porque entendimos que eran beneficiosos para Canarias. En lo económico se demostró, de hecho, el beneficio económico mayor de toda la historia de la Comunidad Autónoma de Canarias fueron con esos presupuestos, pero nuestra palabra con el Partido Socialista nos llevó a votarle a favor a la investidura de Pedro Sánchez. Lo que queremos decir es que, con independencia de que seamos leales o que se muestre no una lealtad de partido, es una lealtad para con los compromisos que adquieren los partidos con la Comunidad de Canarias. Eso no puede obviarse por el hecho que después determinados partidos gobiernen aquí y también gobiernen en España. Y digo esto por lo siguiente: mañana yo soy, y perdónenme el ejemplo, yo soy presidente del gobierno por un partido aquí que también resulta que gobierna allá, pero la aplicación de una política allá va a perjudicar a los canarios aquí, y yo lo siento, a mí me van a tener enfrente. Eso es así. Cada uno defiende su comunidad, tendremos las mismas siglas políticas, pero tú tienes que procurar soluciones para esto aquí. Y no me estoy refiriendo a nadie en concreto. Lo que quiero decir es que el hecho de que se tenga la misma bandera políticamente correcto aquí, no, lo que queremos, lo que yo pretendo es que se entienda que el hecho de que coincida un gobierno, el gobierno del conjunto español con el gobierno de una comunidad, no necesariamente quiere decir que aquí todo es bonito y todo es maravilloso y todo lo que dice el del centro, por así decirlo. No, es los problemas que hay aquí, a ver cómo resolvemos esto. Y después ya veremos las cuestiones accesorias, pero lo básico y lo determinante tiene que resolverse sí o sí, y en eso no puede haber discusión. Y en el caso de que haya discusión, que la discusión la tenga el del centro, no el de aquí. Me resulta curioso el ejemplo que pones de si fueras presidente del gobierno, porque creo que es una situación que, si la aplicamos, la deberíamos de aplicar a todos los ámbitos. Y ahora mismo la vivimos, y perdona que me lo traiga Telde, con la alcaldesa del municipio. Es alcaldesa y es diputada. ¿Y dónde está el interventor de Telde? Donde lo tenemos, la alcaldesa en su labor sí, como diputada, no puede hacer nada. La alcaldesa sí, en su labor sí, como diputada viendo el gobierno de Canarias. Y a esto quería sacarte a colación algo que tenía apuntado antes pendiente, cuando hablamos de cercanía, que me comentabas que tú entendías la cercanía desde una amplitud, que creo que compartimos, y me hablabas de teléfono de Canarias, de coger teléfono, de atender mensajes. Yo no sé la realidad que viven ustedes. Yo personalmente he intentado llamar al ayuntamiento, no me cogen el teléfono. He solicitado cita en 3 ocasiones, no me han atendido en ninguna de mis citas. Me han llamado un día después de mi cita. Intentas acceder al ayuntamiento, estás en la calle. Intentas solicitar cita para un padrón municipal, no hay citas ahora mismo cercanas. Intentas solicitar citas para servicios sociales, no hay citas. Entonces, ¿qué es lo que...? Yo le contesto a las 3 cosas sin problema ninguno. El nombramiento de los interventores hasta el año 2012 dependía de los ayuntamientos, que los nombraba y los cesaban. Montoro cambia la ley de administraciones públicas, Hacienda y administraciones públicas. Los interventores pasan a ser nombrados por el Estado y el Estado delega esa competencia en función pública de los gobiernos autonómicos. Por tanto, nosotros no tenemos la competencia para nombrar o destituir interventores. Es función pública del Gobierno de Canarias, y la condición de diputada no da opción a que esa solución sea más o menos cercana. Función pública tiene que nombrar, y llevamos, por cierto, innumerables gestiones a tal efecto. Seguimos sin interventor porque función pública no lo decide. La cuestión de cercanía, yo creo que el término de cercanía no lo interpretamos igual. Yo tengo mi propia visión, no sé, da igual. Son 2 términos que emplea Y la cuestión del ayuntamiento de Telde, concretamente, bueno, todo con cita previa. La cita previa yo pienso que ya vino para quedarse. Bajo mi punto de vista, una cuestión que no debiera ser en todos los casos así, porque hay cosas sencillas que en el día de se pueden resolver y nosotros las resolvemos, aunque no lo parezca, las resolvemos. No hay nadie que se acerque a pedir un certificado de viaje si tiene una urgencia y no tenga cita, y se le está dando a todo el mundo. Es que en otros municipios se da inmediatamente, hombre. Sí, nosotros se lo damos inmediatamente, cuando vienen lo piden. Sin ir al ayuntamiento, en Las Palmas, poner nombre, apellido, DNI. Aquí también lo pueden solicitar por la sede electrónica. Pero no te lo dan inmediatamente. Inmediatamente en el ayuntamiento, si es una urgencia. Una semana. A ver, nosotros aquí hemos sufrido también, estamos en octubre, en el mes de mayo, hemos sufrido un hackeo informático que nos ha destrozado todos los sistemas informáticos y las bases de datos. Pero son medidas que tenían de antes, los otros municipios, Las Palmas lo tiene desde antes de mayo. Le estoy contestando. Nosotros hemos implementado una sede electrónica muy amplia, con un catálogo de prestaciones amplio.
Hay trámites presenciales, trámites online y trámites que además tienen que ser con cita previa porque implica la atención técnica, por ejemplo en casos de urbanismo o de otras áreas así, pues implica pues, la atención técnica personal de algún funcionario. Antes era más fácil, cuando digo antes de la pandemia, llegaba, si estaba el técnico, bajaba, te atendía, no había problema, ya todo esto cambió, bajo mi punto de vista, se perdió un poco esa cercanía, pero en todos los ámbitos, en los ámbitos institucionales, en los ámbitos policiales, en todo, hasta lo peor que he visto yo en una sucursal bancaria de Telde, que no la voy a nombrar por no hacerle publicidad, eso no lo he visto yo en ningún sitio. En el ayuntamiento por lo menos te dan un número, para que si te sientas ahí y te despistas un pisco en el teléfono o algo, sepas cuándo te toca. Hay una sucursal bancaria, me imagino que estará en más sitios, pero yo tuve que ir por fuerza mayor a una de Telde. No tiene un gestor de números. El que llega allí es como un mercado. ¿Quién es el último? Bueno, en el mercado te dan el ticket, lo sacas ahí. ¿Quién es el último? Como se despiste la gente, porque después tardan en atenderla, pierden la vez o no saben quién iba adelante y ya se forma la discusión. Lo peor, se pierde la privacidad. Tienes que explicarle a la gente, al empleado que te atiende, delante de todo el mundo, a qué venías. Cuando ni siquiera te atiende en una mesa, porque nadie tiene por qué enterarse a lo que va la otra persona. En el caso de Tel, nosotros hemos implementado hasta el servicio por la tarde para poder agilizar todas las citas de padrón. Nos tenemos que marchar, pero hay que hacer una reflexión y agradezco a los tres el estar esta noche compartiendo este tiempo de debate, de tertulia, José Macías, Néstor y Francisco Pérez. Pero yo creo que hay que hacer una reflexión importante, ¿no? Y no es el caso solo de Tel, sino en general, la función pública, cómo se ha tratado desde las administraciones a los ciudadanos, con quédate en la calle y ya te atenderemos. Pero esos mismos que te dicen que te queden en la cara, porque tenían los privilegios, lo primero es que no han asumido un ERTE y se quedaron en la casa. El resto de los trabajadores y trabajadoras de este país tuvieron una merma de su salario y estaban en un ERTE. Los funcionarios tenían el 100% y quedándose en su casita. Hay que hacer una reflexión que es importante. Y lo siguiente, los mismos que están en esa administración que te dice que te tienes que poner en la cola, igualdad tu turno, que cuando te pueda te atiendo, salen en grupo y en manada porque no es el COVID. Vamos a la cafetería a desayunar o vamos al supermercado o se ponen en cola estos señores que dicen yo soy un funcionario y estoy aquí en la puerta del supermercado para ver cuándo me toca para poder pasar para que me atienda el canicero, el frutero o la cajera. ¿Verdad que no? Cuando van al restaurante y van en su familia, van con su gente, estos señores dicen, no, yo soy funcionario y cuando pueda para que me atienda, estoy en la calle con mi familia, ¿verdad que no? Por lo cual, vamos a ser un poquito más humanos y dejarnos de tanto privilegio. Pero ¿sabe quién tiene la culpa de todo esto? Quien gobierna, porque es el que tenía que ver por esto la medida y decir, mira, aquí todos somos iguales y privilegios, ninguno, porque ustedes son trabajadores. ¿Y saben para quién trabajan? Para todos estos señores que a través de sus impuestos le pagan su sueldo. Nos vamos y les dejamos a ustedes con la programación de Canal 4 TV.